Muy buenos días, estudiantes de segundo grado. Sean bienvenidos a la asignatura de razonamiento verbal. Ya estamos a lo que es poco para terminar este ciclo y darle comienzo a otro. Unos avanzarán, otros se me graduarán. Y bueno, la idea es que ustedes estén cumpliendo con sus actividades domiciliarias. Y para dar inicio vamos a compartir pantalla mientras se incorporan los estudiantes. Vamos a dar un tiempo prudencial para que se vayan incorporando nuestros estudiantes porque hoy vamos a hacer algo muy maravilloso y es que vamos a hacer un repaso, claro que sí, un hermoso repaso de todo lo que hemos visto durante todo este ciclo y sé que te has perdido algunas clases, entendiendo pues de que sí, hay veces que hay problemas con el internet, hay problemas de conectividad y o estamos trabajando y eso es entendible, muchachos. Pero siempre les digo en cada video, comuníquese con la persona o la miss o el profesor que está dando la asignatura. Nosotros los profesores no somos adivinos para saber qué es lo que usted tiene. Entonces, siempre comunícate, estudiante. Mi número de teléfono es 998-199-571. Repito, 998-199-571. De manera de que puedas ponerte en contacto conmigo siempre. Ya sabes que si en el próximo ciclo te llegó a dar alguna asignatura, ya tienes mi número. Entonces, no dejes todo por última hora. El examen de razonamiento verbal es el día viernes 16 a las 9 de la mañana. Ese mismo día debes entregar tu cuaderno de trabajo o portafolio y haber realizado todas las actividades domiciliarias. ¿Y por dónde me mandarás la evidencia? Por mi número de WhatsApp. Entonces, ponte al día, aprovecha y contacta a tu profesora. Entonces, muchachos, vamos a esperar que se incorporen otros estudiantes de manera de hacer el repaso de manera unánime. Entonces, chicos y chicas hermosas y preciosos, vamos a esperar un tiempito. Mientras tanto, estírate, busca tus materiales, tu lapicero, tus plumones, para que puedas tomar los apuntes.
Bien, estudiante, con problemas técnicos acá, pero vamos a dar inicio. Hemos estado esperando un largo rato. Vamos a dar inicio a lo que es la clase. Un momentico que tengo una falla. Vamos a esperar un momentico. Bien, tengo una falla a nivel de computadora, pero hemos estado viendo en las clases los tipos de ideas. ¿Ves? En los tipos de ideas tenemos que en la segunda clase hablamos de ella, que eran las ideas explícitas y las ideas implícitas. Las imágenes que te mostré eran para que tú las copiaras. Entonces, en las ideas explícitas son las ideas que el autor te transmite de manera directa, mientras que las implícitas son aquellas ideas ocultas que el autor no ve. ¿Ves? No las ves, tú tienes que interpretarlas, tienes que deducir qué es lo que te está diciendo el autor. Y por su parte, tenemos lo que son las ideas, lo que son lo que son no los tipos de ideas, sino la idea principal, la idea secundaria y la información puntual. Y en idea principal te di en esa clase qué es lo que es de lo que se habla. Si yo digo que estamos hablando de Juan Pérez, la idea secundaria va a tratar de describir lo que es Juan Pérez. Y Juan Pérez es un chico que tiene 15 años, que quiere ir a la NASA porque quiere ser astronauta, ¿ves? Y quiere ir a la Universidad de Oxford, mientras que los datos puntuales son aquellos que yo doy como las fechas de nacimiento. Figura, te puedo decir la edad, los datos puntuales y la edad. ¿Ves? Dónde nació, su nombre completo. De repente sí hizo algo en su infancia. En su infancia el chico cuando tenía 5 años hizo tal cosa, así, 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 así. ¿Ves? Entonces, ahí estoy extrayendo datos, ¿ves? Tengo ideas explícitas, ideas implícitas, idea principal, idea secundaria e información puntual. Entonces, toma los apuntes, espero que hayas tomado los apuntes en láminas anteriores. Vamos a irnos para el libro. Bien, entonces, reanudando la clase porque te he tenido ciertas fallas con el internet y con la computadora. Vámonos a nuestro libro porque me encanta hacer siempre el repaso con el libro. Y es que cuando yo me voy hacia el repaso con mi libro, un momentico, este no es el archivo. Cuando yo me voy al repaso con el libro, sencillamente, vamos a ubicar el material. Aquí lo tenemos, razonamiento verbal. De segundo grado. Hemos estado haciendo muchos ejercicios de los cuales tú como estudiante has tenido que realizar. Entonces, hoy vamos a dar lo que es el repaso completo y disculpa la falla que he tenido, pero es que es algo que se escapa de mis manos. Entonces vamos a lo que es a las primeras clases. Bien, ya tú debes tener este libro para ti guardadito. Entonces tenemos acá área de comunicación integral, razonamiento verbal. Y es que nuestra asignatura se trata de razonar, pensar muy bien. Entonces iniciamos nuestro aprendizaje
con lecturas. Lo que es la importancia de la lectura, ¿por qué es importante leer? Y es que cuando nosotros comenzamos a leer, comenzamos a abrir nuestro entendimiento y comprender. Imagínese si usted no supiera leer y le toca irse por vía terrestre hasta Argentina. Entonces usted va manejando y usted tendrá que pedir indicaciones a cada 3 kilómetros porque no comprende lo que dicen las señales de tránsito, ¿verdad? Entonces es bueno aprender a leer cuando uno está desde pequeño, pero hay personas que no tienen esa ayuda y aprenden a leer ya muy tarde. A una edad ya un poquito ya tardecita, ¿no? Pero lo importante es que aunque aprendas a leer temprano o aprendas a leer de tarde, es bueno ponerlo en práctica, porque no es nada más leer, es comprender y entender lo que tú estás leyendo. A veces me sucede que no entiendo muy bien lo que estoy leyendo porque estoy distraída, la bulla, el hambre, la situación que pudiese yo estar presentando y no me concentro. Pero cuando yo agarro mi nivel de concentración en mi lugar cómodo, entonces puedo entender lo que el autor me está diciendo. Si estoy leyendo un libro de superación personal, imagínense, lo puedo comprender, pero si no lo entendiera, que cuando yo no comprendo una lectura, chicos, mira lo que yo hago. Si yo no comprendo lo que estoy leyendo en el momento, lo leo después, porque mi mente no está preparada para leer en ese momento, ¿no? Porque hay distractores, como te dije, la bulla, la preocupación, que si hay que hacer el almuerzo, el desayuno, o sea, son múltiples cosas. Entonces, eh, por eso es que tenemos que tener un espacio. Cuando yo estudio, cuando yo estaba haciendo mi posgrado y me tocaba leer aquellas guías, uy, Dios, para un examen, yo hacía mis cosas y me dedicaba a estudiar, a leer para entender, no leer para grabarme todo, no, para entender qué me está diciendo el autor, qué me está enseñando, qué me quiere decir. Y entonces tenemos que, la importancia de lectura dice que cuando acabamos de leer un texto cuyo autor minimiza la importancia de la lectura, muchos pensamos lo contrario, muchos consideramos esta actividad como uno de los vehículos más importantes del aprendizaje humano, y es así. Pues no solo proporciona información, una instrucción, sino una forma, o sea, educar, crear hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración, a la que, y a tu vez te va a entretener. No es como te va a entretener a lo que tú quieres, pero te va a entretener mentalmente y amenizar, ¿ves? Y vas a nutrir también lo que es el vocabulario. Ahora, la lectura te ayuda al desarrollo y perfección del lenguaje. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Te ayuda a mejorar. De repente tú dices la palabra mal. Y es que te voy a decir que por lo menos en el caso de una palabra que no sepas cómo decirla, tú buscas en el diccionario y buscas la manera de aprender a decir esa palabra y la corriges. Puedes ver su semántica, puedes ver su gramática y te das cuenta que la palabra lleva tildación y se escribe de otra manera a la que tú estás acostumbrado a escribirla. Entonces, la lectura es una herramienta ordinaria de trabajo intelectual, también amplía los horizontes del individuo, es un acto de recreación permanente, pero no la recreación que tú quieres, que para ti la recreación es irse a un parque, jugar a una discoteca, maquinita, no, es una recreación mental permanente y favorece el desarrollo de las virtudes morales y nos hace más libres. Y es que a medida que tú vas comprendiendo en una lectura, te vas haciendo más independiente. En la antigüedad, puedes darte cuenta en algunas películas, las mujeres no convenían que leyeran, porque a medida que leían, iban entendiendo. De repente, si el hombre las tenía azotadas, las tenía como una esclava, ellas a medida que iban leyendo, iban entendiendo que lo que les estaba haciendo el esposo no era
no era lo más saludable o iba en contra de las normas de la sociedad. Entonces, por eso es que en esa época machista y a muchos hombres en la actualidad no les gusta que la mujer estudie, porque cuando la mujer aprende, ay papá, igual el hombre, si usted no lee, no estudia, entonces más de uno va a querer jugar con usted. De repente le hace una mala pasada. Por su parte tenemos acá lo que son los tipos de texto. Y es que en los tipos de texto estuvimos hablando de lo que eran los textos continuos y los textos discontinuos. Y tú te has topado con alguno de ellos, claro que sí. Y es que en los tipos de texto, en los continuos, son textos compuestos por oraciones incluidas en párrafos que son parte de secciones. Por lo menos entre los textos continuos tenemos los descriptivos, los narrativos, los expositivos, argumentativos, instructivos y los hipertextos. Cada uno de ellos ya tú lo has leído. Entonces, los textos continuos, ¿por qué se le dicen continuos? Porque cuando usted va a agarrar un libro, hay una continuidad de párrafo en párrafo, hay un fin, hay palabras, hay coherencia. Es un texto que está estructurado para tener un comienzo y tener un fin. ¿Ves? Enlaza un párrafo con otro. Por su parte, el texto discontinuo no. Y es que el texto discontinuo, entre ellos tenemos los gráficos, los cuadros, las publicidad, los comprobantes, las hojas informativas. Se presentan de una manera organizada, pero no llevan una secuencia. Yo no puedo agarrar un mapa y unirlo con un diagrama para que usted entienda. Porque si usted no tiene una explicación de ese mapa y de ese diagrama, usted no lo va a comprender. Entonces, los mapas y los diagramas también son parte de lo que son los textos discontinuos. Luego tenemos, continuando, ejercicios que tuvimos que haber ya realizado de los tipos de textos que ya usted tiene que tener en su libro, porque el día viernes 16 de octubre, para los de día de semana, presentan el examen de razonamiento verbal, mientras que los que son de los domingos presentan el domingo 18 y deben entregar su cuaderno de trabajo, sus tareas domiciliarias que están aquí en el libro completo y las actividades de portafolio. ¿Cuáles son esas actividades de portafolio? Lo que vimos en la clase número 1, tienes que anotar tus aportes, tus apreciaciones de lo que entendiste de esa clase, lo que se trató. ¿Ves lo que me tratamos en la primera clase? En la primera clase estuvimos hablando, figúrate, de lo que es los textos discontinuos y los textos continuos, de la importancia de la lectura, lo que es comprensión lectora. Tenías que haber ya colocado tus apreciaciones en tu portafolio de la clase número 1 y haber realizado la actividad domiciliaria de la clase número 1. Es decir, que ya a estas alturas ya tú tienes que tener tu portafolio o cuaderno de trabajo, que también le puedes llamar así, ya organizado. Recordándote que por cada 3 errores ortográficos que cometas, te voy a quitar un punto, porque estamos en razonamiento verbal y eso no está permitido. Es una ofensa que me consiga con una palabra que lleva tilde y usted no le haya colocado tilde, o una palabra que esté mal escrita, porque siempre hago el hincapié de utilizar el diccionario. No lo tienes en físico, está en online. Entonces, estas actividades ya tú las tienes que haber realizado. Luego venimos para acá porque seguimos en lo que es el repaso, porque en esta ocasión, mira, aquí tienes tarea domiciliaria que ya debiste haber tenido realizada, que estas son las que, todas las actividades que digan tarea domiciliaria son las que me vas a enviar el día 18 hasta las 12 de la medianoche de manera organizada a mi número de WhatsApp. Mi número de WhatsApp lo he repetido en todos los videos y lo he dado, lo he colocado. Es 998 199-571. Ya ahora lo último de la clase lo voy a apuntar nuevamente. Entonces, todas estas actividades domiciliarias son las que tienes que tener en tu cuaderno porque son las que me vas a enviar. Aparte, me vas a enviar tus apreciaciones, tu portafolio. ¿Ves? Son dos cosas, son dos evaluaciones. ¿Qué estoy evaluando en este ciclo? Participación en clase. Las participaciones que tuvieron los estudiantes que estuvieron de manera presencial. Los que no estuvieron de manera presencial, bueno, no puedo hacer nada, pero la participación que tuvieron
el portafolio o cuaderno de trabajo, que son tus aportes de cada clase, y las tareas domiciliarias. También estoy evaluando el examen final. En esta ocasión, en el examen final, no te voy a decir qué es lo que va todo, porque considero que todo lo que hemos visto de razonamiento verbal es importante, desde la idea principal hasta las ideas implícitas y explícitas. Entonces, vamos continuando con el repaso. Aquí estamos con los datos puntuales. Ves que eso fue el repaso que hice minutos antes de iniciar la sesión, que son las ideas principales y las ideas secundarias. Y como te das cuenta en el libro, es porque este es tu libro, aparecen los datos puntuales. Continuamos. Igual, ves que en la clase número 2 estuvimos tratando lo que fueron estoy revisando mucho porque a veces el micro se me desactiva. Estuvimos hablando de las ideas implícitas y las ideas explícitas. Ya te expliqué en los primeros minutos de esta sesión de qué trataba cada una. Por su parte, ves que tienes evaluación de aprendizaje. Extrajimos los datos explícitos y los datos implícitos y los datos puntuales en esta clase. Eso lo realizamos en la segunda clase. Enviamos, mira, tarea domiciliaria para que te des cuenta de lo que tú tienes que tener en tu libro. El libro contiene 101 hojas. Seguimos con el repaso porque estamos a punto de terminar nuestro libro. Un momentico. Aquí tenemos tarea domiciliaria porque hemos hecho también prácticas durante las clases. Esas prácticas tienes que ya tener tu cuaderno ya relleno. Luego estuvimos en comprensión lectora, el contexto de las palabras. Y aquí es donde en la última lámina te hice la presentación de que una sola palabra a veces tiene doble significado. Si yo te digo banco, puede ser que te diga banco de los asientos que hay en los parquecitos, como puede ser que te esté hablando de una entidad bancaria. ¿Ves que hay dos términos? Si te digo carta, te puedo hablar de una carta que se envía por correspondencia o te puedo hablar de un paquetico que contiene varias fichas que se juegan, donde está un A, donde está unos corazones, porque es un juego. Entonces, para una palabra existe doble significado. Y a veces que la gente tiende a malinterpretar porque no se hace el uso correspondiente de lo que es el sentido de la palabra. Vamos a continuar, un momentico que tengo estudiantes que desean ingresar por WhatsApp, pero no está disponible ahorita. Bien, son otros grados. Vamos por acá. Figúrate que en esta actividad hay tarea domiciliaria, hay bastante tarea domiciliaria. Ahora seguimos bajando porque estamos haciendo un repaso de todo lo que hemos visto para en la segunda sesión dedicarnos a la clase que corresponde. Vamos por acá. Luego estuvimos en los elementos de un texto. Y es que, ¿cuáles son los elementos de un texto? Por acá los tenemos. En los elementos de un texto tenemos la síntesis o resumen del contenido del texto, la idea principal y el título del texto. Entonces, también estuvimos hablando de lo que es la idea principal o central de un texto, y es que es una proposición que resume el propósito informativo del texto. La idea principal es la más clara, es la más evidente, es la que te está dando toda la información, mientras que el título de un texto puede expresarse de una manera como una frase, ¿ves? Que contiene de manera explícita el tema a tratar. Una cosa es el tema y otra cosa es el título, ¿ves? El tema es de qué trata y por su parte el título es la frase que contiene de manera explícita, es decir, de manera evidente, el tema central del texto. La diferencia está en que el título deberá ser planteado no como una oración,
sino como una frase nominal. Es una proposición que tenga como núcleo un sustantivo y no un verbo conjugado. La mayoría de los títulos no tiene verbo conjugado. Es decir, que si yo te digo que estamos hablando de la clase de razonamiento verbal, el título es Repaso de razonamiento verbal. No te estoy conjugando el verbo. ¿Ves? Estoy encerrándolo todo en una frase. Si yo estamos hablando de lo que es el coronavirus, ¿de qué es el título? El coronavirus en la sociedad. ¿Ves? No hay un verbo. No hay un verbo conjugado, sino un sustantivo. Por su parte, las ideas secundarias, como te lo dije en la primera parte de la sesión, comenzando, las ideas secundarias se encargan de expandir la idea principal. Si estoy hablando del coronavirus, de lo que es, la idea secundaria se encarga de ampliarla, sus efectos, síntomas que puede tener la persona, tipos de personas con coronavirus, alimentación de una persona que posee COVID, cuál es la medicación. Esos son ideas secundarias. Luego estuvimos analizando las mariposas. Esto fue una investigación que hicieron en la Universidad de Massachusetts, donde las maripositas le quitaron unas antenitas porque esta es una mariposa que se llama mariposa monarca. Y entonces en este texto nos hablaba de que este tipo de mariposas tienen un reloj de 24 horas, y es la que hace que ellas se puedan guiar pues por hacia donde ellas van a migrar. Entonces en una investigación decidieron extraerle o extirparle las antenas y colocarlas en un espacio ya diseñado para simular el viento, y se dieron cuenta de que las maripositas sin las antenas estaban perdidísimas, no tenían una orientación, ¿ves? Entonces se dieron cuenta de que esas antenas son la guía de ellos. Y es que si usted le corta los bigotes a su gato al día siguiente no se extrañe si el gato amanece todo lastimado, porque los bigotes le ayudan a que en la oscuridad, como le sobresalen, si a medida que van caminando, si su bigote tropieza con algo, ellos se detienen porque saben que hay algo allí. Si usted le quita los bigotes a su gato se va a llevar todo por delante en plena oscuridad. Entonces no vayas a creer que los gatos tienen luz infrarroja en sus vistas porque todo lo ven en la oscuridad. Sí, ellos ven en la oscuridad, pero los bigotes le ayudan a saber si tienen en todo su frente tienen algún objeto. Continuamos con el repaso. Entonces, de este texto tú debiste no, porque ya lo realizamos en esa clase. Dice, ¿de qué informa principalmente la revista? Y sacamos la idea central de esta revista y en una sola frase nominal colocamos el título. Así de sencillo. Luego en este texto extrajimos la idea principal del párrafo 1. Y es que aunque no se ve muy bien, yo lo mandé de una manera más nítida. Les he recordado y les vuelvo a repetir que un párrafo tiene un mínimo de 4 renglones y un máximo de 14. Porque los párrafos cuando exceden los 14 renglones son párrafos tediosos de leer, fastidiosos a la vista. Entonces, un párrafo contiene de 4 a 14 renglones. Y entonces aquí en esta actividad nos pedía extraer la idea principal del párrafo 1, del párrafo 2 y extraer la idea central del texto. Luego estuvimos con los sinónimos, extrayendo sinónimos aquí en esta actividad. Estuvimos leyendo la historia de Roberto, un chico de color, de tez oscura, ¿ves? De tez oscura, que quería ser americano, quería ser blanco y dejar de ser sambo. Entonces estuvimos leyendo esta lectura y extrajimos cuál era la idea central del texto
Y lo que a mí me fascina, hacer actividades cuando hay alternativas. Cuando tú ves un ejercicio que te brinda alternativas, es muy bueno porque te ayuda a ejercitarse. Y es que cuando tenemos alternativas, hacemos el proceso que yo le llamo descarte. Cada una de las alternativas, aunque tú te aseguras que la alternativa es la A, o seguro de que la alternativa es la A, eh, tú tienes que aprender a que estar seguro si es esa opción, porque de repente son distractores. Y que cuando tenemos alternativas, tenemos cuatro, si son 5 alternativas, tenemos 4 distractores que van a hacer que todo lo posible porque la respuesta que tú des sea la más errada. Entonces, ¿cómo aprendemos a identificar estos distractores? A través del descarte. Analizo cada una. ¿Será que realmente es la A? Vamos a analizarla. Pues dice que solo la 1 y la 1 habla de esto y nos vamos nuevamente al texto y empezamos a analizarlo y vamos analizando cada una de las alternativas, porque si lo hacemos a simple vista vamos a salir mal. De hecho, mis estudiantes de cuarto grado, eh, el miércoles pasado hicimos una actividad, un modelo de prueba de la Universidad Católica del Perú, y ya habían visto esa clase, pero hicieron una prueba para que vieran cómo iban ellos. Y por utilizar nada más la mera vista, se equivocaron. Cuando les doy la respuesta correcta, no se habían dado cuenta que la oración, la alternativa que habían escogido, se repetía junto con las demás. Y es que tenían que ver la tildación. A veces las palabras cuando tienen la tildación le cambia el sentido. Entonces aquí tenemos que aprender a analizar, utilizar los descartes. Luego, hicimos varias lecturas, hicimos práctica, porque eso es lo que te hace que te refuerces el conocimiento, te mande actividad. Luego estuvimos en redacción de texto. No es igual tipear o transcribir un texto que redactar. Si usted me presenta a mí una hoja con un escrito a lapicero o a lápiz, eso usted me está pidiendo que yo lo digitalice, o sea, que lo escriba en mi computadora y se lo haga en PDF. Eso se llama transcribir en muchos países y aquí en el Perú tipear. Más no es redactar. Redactar es otra cosa. Pero vamos aquí a lo que es la clase. Aquí nos preguntan qué es la redacción. Entonces tenemos aquí cuántas veces sentimos que lo que estamos escribiendo no manifiesta con toda precisión lo que pensamos. Y es que a veces, muchachos, cuando nosotros escribimos, imagínense que te esté leyendo, escribiendo en su diario, a veces nos cuesta plasmar en esas líneas lo que sentimos realmente. Y nos cuesta. Y eso se llama redactar cuando usted escribe un texto, usted está redactando. Pero cuando nos vamos al otro nivel, a nivel académico, cuando vamos a redactar tenemos que tener en cuenta que esté organizado lo que vamos a redactar. Y para ello siempre cuando redactamos, hacemos una especie de borrador, una hojita, que esa sí la escribimos al lapicero, donde va a sufrir modificaciones, porque vamos a ver que en ese texto esté organizado, haya coherencia, cuidado con las palabras, la tildación. Si no sabemos, nuestro amigo el diccionario nos ayuda mucho a escribir bien las palabras, a darle sentido a lo que estamos escribiendo, porque vamos a escribir para otros, para que entienda. Imagínese si usted está haciendo un trabajo, yo le mando a realizar, realíceme un informe de lo que se ha visto en la asignatura de razonamiento verbal. Usted tiene que sentarse a leer y a escribir de manera ordenada todo un informe de lo que ha sido la clase de razonamiento verbal. Debe tener coherencia, debe estar estructurado.
O sea que redactar es un trabajo. Sí, señor, es un trabajo. Y es que si yo le digo a una chica en un cyber que cuánto me cobra por redactarme una hoja, ella me va a poner un precio muy elevado a lo que es tipear. Porque cuando yo tipeo, voy a escribir lo que la persona me colocó en la hoja. No voy a alterar nada. Pero cuando a mí me dicen que tengo que redactar a partir de lo que la persona me quiere decir, mire, yo quiero escribir una carta al Congreso porque yo quiero exponer mi caso. Entonces uno, que es el que está en la máquina, tiene que utilizar su imaginación, su mente, sus esfuerzos, sus ideas para armar, o sea, hacer una especie de arquitectura, porque tenemos que armar bien el texto que vamos a redactar partiendo de lo que la persona nos está diciendo. ¿Ves? Es muy distinto y eso tiene otro precio, porque es mi cerebro el que va a encargarse desde adentro de dar las ideas de cómo se va a armar. Y a veces nos ofendemos porque, ay, pero nos está cobrando muy caro. ¿Por qué no lo haces tú? Porque sabes que si lo haces tú, no va a salir bien. Y es que es muy difícil redactar. No. ¿Sabe cómo es fácil redactar? Sencillamente cuando usted lee, cuando usted se nutre con un diccionario. ¿Ves? Usted lee, usted va aprendiendo y va comprendiendo y su mente se va poniendo ágil. ¿Ves? Es muy distinto. Entonces, redactar es una cosa, transcribir o tipear es otra. Aprenderse las cosas al caletre o al pie de la página es una cosa y aprenderse las cosas por análisis es otra. ¿Y cuál es la que te queda? La que tú cuando analizas son las que te quedan en tu mente y no se te olvidan. Entonces, hasta aquí finalizamos nuestra primera sesión de clase y nos incorporamos a las 10 de la mañana a la segunda sesión, porque en la segunda sesión vamos a dar el tema que corresponde a nuestra clase. Hoy estamos haciendo siempre el repaso en la primera sesión. Entonces, desconéctate ahorita y te vuelves a conectar a las 10 de la mañana sin falta a la segunda sesión para que puedas poder participar en tu clase y hacer un break ahorita, de manera que te puedas estirar, desayunar, tomarte un cafecito, ir al baño y a las 10 en punto nos conectamos a la segunda parte de razonamiento verbal. Te espero, entonces aprovecha y te desconectas.